Bien, señores, queremos agradecer muchísimo la presencia del señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Alberto Padilla Castelar. Le hemos rogado al embajador, a pesar de que en estos días él ha estado presente, hay algunos pronunciamientos, pero hay mucha confusión, porque ustedes tienen que entender que el problema mediático pesa mucho, sobre todo cuando el pleito con Venezuela es con los grandes. Es casi una lucha entre David y Goliat. Ustedes tienen titulares como Maduro asegura que trataron de agredir a sus hijos en su propia residencia. Venezuela en un nuevo apagón informativo. Maduro presenta el plan de paz y de convivencia. Un experto dice que buscan crear una primavera árabe en Venezuela. Hay mucho que aparece y el embajador, ahí tenemos unos videos, vamos a ver si vemos alguno. El embajador Padilla Castelar ha estado en los medios hablando regularmente. Vamos a agradecerle su presencia, embajador. En el día de ayer el presidente Maduro hizo una locución en la que podemos dividir en dos. Por una parte, aclara un poquito de dónde vienen los tiros y segundo, hace un plan de paz y de convivencia. Reconoce que puede haber alguna causa de protesta, pero no es la forma que se está utilizando, sino que lo que estamos fuera decimos, ¿de qué se está hablando? ¿De desabastecimiento o de conspiración, embajador? En primer lugar, Jacín, a ti y a Machín, yo quiero darles los buenos días, agradecerles por la gentil invitación que me han dispensado y los minutos que voy a tener para comunicarme acá a través del programa Revista 110 con el pueblo dominicano, con los hombres y mujeres de esta patria de Duarte, que tan buena receptividad han tenido con mi persona. Yo ayer cumplí un año ya acá desde mi llegada a la República Dominicana y quiero agradecerle, bueno, al pueblo dominicano, a su gobierno, al presidente Chávez, al presidente Maduro por la confianza que tuvieron en mí para llevar a cabo esta misión. Buenos días a todas y a todos. Bueno, Jacín, nosotros en Venezuela estamos enfrentando definitivamente una oposición antidemocrática. Y por ahí deberíamos empezar. Nosotros acabamos hace 3 meses apenas de tener unas elecciones en nuestro país, el 8 de diciembre, donde por cierto se decía que ante la ausencia del presidente Chávez, de su desaparición física lamentable, nosotros íbamos a perder las elecciones últimas que hubo hace 3 meses apenas, 8 de diciembre. No tiene los 3 meses todavía, enero, febrero, todavía no tiene los 3 meses. Ahí hubo una victoria por más de 1,5 millones de votos de las fuerzas del chavismo contra las fuerzas de la oposición. En este caso fueron unas elecciones locales, o sea, unas elecciones municipales. Pero la oposición se encargó, con su liderazgo, de decir que esas no eran unas elecciones municipales, sino nacionales, y que ahí iba a estar en juego una especie de referéndum, no es plebiscito, pues llamaban ellos, entre si ellos ganaban en mayoría de votos absolutos, significaba que el presidente Maduro debía irse. Una cosa que no está en la Constitución por ninguna parte, pero ese es un análisis que ellos hacían. Bueno, resulta que las fuerzas chavistas ganaron por más de 1,5 millones de votos a las fuerzas de la oposición en Venezuela, hace 2 meses. Eso en cualquier parte del mundo. Yo tengo un amigo dominicano en Barahona y le pregunté, mira, ¿cómo se le diría a una victoria de ese tipo aquí en República Dominicana? Cuando un partido le gana a otro por 1,5 millones de votos. Y me dice, mira, eso se llama una pela a calzón quitado. Me dijo, así se le puede definir, pela a calzón quitado, por la calle del medio. Me dijo, oye, una frase, pela a calzón quitado. Bueno, 2 meses después de esa pela a calzón quitado, de esa victoria de la revolución sobre la oposición, entonces resurge nuevamente el fascismo, resurge nuevamente el intento por dar un golpe de Estado en Venezuela y desconocer totalmente la elección que hubo hace 3 meses y yéndonos más atrás, la elección del presidente Maduro, que todavía no tiene un año, todavía Maduro. Y realmente el fin ulterior era desprestigiar al gobierno o derrocar al gobierno. No, derrocarlo. Estas manifestaciones que se iniciaron el 12 de febrero. Es la que hicieron aquella vez cuando el gobierno se vio obligado a reprimir. Mira,
nosotros desde el año 98, cuando Chávez ganó las elecciones y asumió el gobierno en el 99, hemos enfrentado una serie de conspiraciones contra Venezuela, dirigidas y aupadas por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, con una oposición antidemocrática y antivenezolana. Porque de 19 elecciones que hubo en Venezuela en estos últimos 15 años, la revolución ganó 18 elecciones de esas 19. Una sola perdimos y lo reconocimos, un referéndum que tratamos de reformar la Constitución. Dijimos, no, perdimos, está bien. Pero la esencia de todo esto, Jacín y Machí, la esencia es que nosotros confrontamos con una oposición que no es democrática, porque no puede ser que un presidente que tenga menos de un año en el ejercicio del gobierno, unas elecciones que él ganó de manera legítima, de manera transparente, entonces se le pretenda derrocar por una vía violenta y aupado por el gobierno de los Estados Unidos, que ya vamos a hablar un poco sobre ese tema, porque ayer el presidente Maduro hizo una denuncia al respecto. Entonces, esta oposición pretende, al igual que lo hizo hace 11 años, dar un golpe de Estado. ¿De qué manera? ¿Cuál es el método? El método es el siguiente, y esto siempre hay que refrescarlo. Hace 11 años, la oposición en Venezuela, apoyada por el gobierno de los Estados Unidos, hubo unas grandes manifestaciones de la oposición y de la revolución. Bueno, en una de esas manifestaciones, un 11 de abril de 2002, ellos colocaron unos francotiradores. Y esos francotiradores, colocados ahí por la CIA y por la derecha venezolana, dispararon contra manifestantes, una manifestación de fuerza, pues, y de la oposición, y dispararon también contra manifestantes del gobierno, de la revolución. Y ahí generaron una gran confusión, un enfrentamiento, y a partir de esa confusión se dio un golpe de Estado contra el presidente Chávez, estoy hablando del 2002. En esta ocasión quisieron repetir el mismo esquema, una manifestación de unos jóvenes venezolanos de la oposición, una manifestación de las fuerzas revolucionarias. Entonces hubo asesinatos con disparos en la cabeza, escuchen bien, en la cabeza de un dirigente de la oposición y un dirigente de la Fuerza de la Revolución, de la juventud de ambos movimientos, para buscar de generar el mismo escenario de violencia y de sangre, con un llamado irresponsable de un pseudo líder de la oposición llamado Leopoldo López, y bueno, generar de nuevo esta misma situación que se ha presentado ya 11 años atrás. Nosotros en Venezuela estamos derrotando esta situación, estamos doblegando esta situación y la hemos hecho con firmeza. Ahora, el día de ayer, nosotros nos llega a nuestro gobierno una situación bien particular, y tú la comentabas así, cuando llegué aquí al programa, que estaba ya escuchándote con mucha atención. En Estados Unidos, el día de ayer, un subsecretario adjunto del Departamento de Estado, en Washington, llama a nuestro embajador en la OEA, el señor Roy Chatterton, nuestro embajador en la OEA, y le dice que le va a transmitir un mensaje del gobierno de los Estados Unidos, del más alto nivel. Y le dice, mire, usted tiene que, Estados Unidos le exige lo siguiente al gobierno de Maduro, le exige que debe iniciar un proceso de diálogo con la oposición. Segundo lugar, que debe liberar a todas las personas que fueron detenidas por los últimos acontecimientos del 12 de febrero para acá, o sea, por todo esto que te estoy diciendo, las manifestaciones, que no fueron pacíficas, fueron manifestaciones violentas y con fines de derrocar al gobierno. Y tercero, le exige el gobierno de los Estados Unidos al gobierno venezolano, según lo que transmitió este vocero del Departamento de Estado, que no debe iniciar ningún proceso penal contra el señor Leopoldo López, que asume el liderazgo de estas protestas de la oposición en Venezuela, porque si no habría consecuencias internacionales. Esto lo dijo nuestro presidente Maduro el día de anoche. ¿Cuál ha sido la respuesta de nuestro gobierno? La respuesta es así. No aceptamos chantaje ni presión de ningún gobierno en el mundo, y mucho menos del imperialismo norteamericano. Segundo, en Venezuela no va a haber impunidad. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con las personas que, bueno, están violando la Constitución, están desconociendo la democracia y quieren derrocar al gobierno de Maduro. Y tercero, no va a haber impunidad en el caso del señor Leopoldo López. Si los Estados Unidos quieren activar mecanismos como los que activaron en Siria, como los que activaron en Libia, lo hablabas tú cuando te hablabas del tema de la primavera árabe, si quieren activar un mecanismo como el de Siria, ¿cuál es ese mecanismo? El mecanismo es, primero, generar unas manifestaciones con grupos extremadamente violentos. Si el Estado no las reprime, bueno, ellos llegarán y el Estado tiene que dejarse tumbar, pues, el gobierno. Segundo, si el Estado asume la defensa de la población y asume la defensa del gobierno y del pueblo, entonces dicen que hay una violación de derechos humanos. Bueno, nosotros, en este caso, que se nos quiere aplicar ese esquema de querer arrinconarnos, acorralarnos, diciendo que nosotros estamos violando o irrespetando los derechos humanos,
garantizamos que en Venezuela hay un pleno derecho a la libertad de expresión, a manifestarse públicamente de manera pacífica, pero si hay elementos que lo que quieren es derrocar el gobierno, no, nosotros tenemos que defender nuestro proceso, nuestro gobierno, nuestra revolución, como nos lo enseñó Chávez, y no aceptamos. Ustedes pueden ser, y se lo digo bien claro, al gobierno de los Estados Unidos, a todos sus representantes, ustedes creen que son todopoderosos, creen que son el policía del mundo, creen que pueden venir a dictarle órdenes a Venezuela y están bien equivocados. Venezuela es una patria soberana y no aceptamos ningún tipo de injerencia, ni aceptamos ningún tipo de órdenes de ningún funcionario de los Estados Unidos, llámese como se llame, desde el presidente Obama hasta Kerry y cualquier funcionario de segundo o tercer nivel, nos importa un comino lo que digan sobre Venezuela. Nosotros vamos a batallar y a defender la patria que nos dejó el comandante Hugo ¿Qué Chávez. diferencia hay en posiciones políticas en Leopoldo López y Capriles? Bueno, fíjese lo siguiente. Ellos, porque a veces los pronunciamientos no son iguales. claro, que ellos la oposición sea el objetivo de los dos. en un comienzo de estas manifestaciones, el señor Capriles y algunos voceros de la oposición, incluyendo una persona que tú mencionabas también hace poco, el señor Guillermo Aveledo, ellos hablaban de que estas manifestaciones parecía que las estaban como desacreditando, las manifestaciones estas por el carácter violento, que ellos sabían que había en estas manifestaciones. Luego últimamente, y es una actitud, en Venezuela se llama, no sé cuál sería el término aquí en Dominicana, cuando es un ni sí ni no, un término guabinoso, se le llama en Venezuela, como guabinoso, como sí, que ambivalente, ¿entiendes? Porque en el fondo, Capriles y también su grupo, trata como de, bueno, vamos a ver qué pasa. Si esto agarra fuerza, entonces ellos se suman a la tesis golpista, a la tesis del derrocamiento del gobierno. Si no tiene fuerza, entonces se retiran. Pero en Venezuela tradicionalmente, Jacín, en estos últimos 15 años, lamentablemente, lastimosamente, la oposición, digamos, más moderada, que tiene, digamos, una perspectiva electoral, siempre al final se ha dejado arrastrar por la oposición radical al conflicto, del punto de vista radical de tratar de derrocar al gobierno, porque nosotros en Venezuela existen unas plenas libertades para participar desde el punto de vista político, democráticamente. ¿Y López quién es que aparece ante Estados Unidos defendiéndolo? Bueno, porque López, resulta ser que López es un dirigente que tuvo una participación muy activa durante el golpe de Estado en abril, muy activa en el golpe de Estado en abril, y aparece vinculado a los grupos más radicales de la oposición y vinculado a un expresidente de Colombia llamado Álvaro Uribe Vélez y a grupos paramilitares en Colombia. Porque ustedes insisten en que eso lo está financiando Álvaro Uribe. Álvaro Uribe Vélez, de eso. Álvaro Uribe Vélez, que es un acérrimo enemigo del pueblo de Venezuela y de Venezuela. Álvaro Uribe Vélez, en coordinación con el Departamento de Estado, que ya bueno se le ven las costuras, cuando ellos hacen ese tipo de pronunciamiento el día de ayer, ahí está la evidencia. Entonces ellos están financiando y promoviendo, aupando a estos grupos que quieren desestabilizar nuestro país y bueno, llevar a Venezuela a la violencia, porque el plan es así, y Machía, el pueblo dominicano, el plan es buscar una confrontación entre venezolanos, llevarnos a una guerra civil que después justifique una intervención militar norteamericana en territorio venezolano. ¿Cuál es el objetivo de esto? Para hablarlo así clarito, el objetivo es el petróleo venezolano, el objetivo es que nosotros, Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, antes de la llegada de Chávez, pensaba que ese petróleo que hay en Venezuela era de ellos. Pensaban que no, esas reservas que estaban, que son las más grandes del mundo. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Y Estados Unidos, antes del gobierno de Chávez, las contaba como reservas norteamericanas. Pero llegó el comandante y mandó a parar y les dijo, no, esto no es de los Estados Unidos, esta reserva es del pueblo venezolano. Y ahí empezaron las contradicciones y los problemas. Hubo una embajadora, Jacín, pueblo dominicano, es bueno que ustedes conozcan esta anécdota. Antes del golpe de Estado de 2002, en diciembre del 2001, una embajadora con toda su prepotencia, como son ellos, pues, prepotentes, queriendo dar órdenes, pidió una reunión con el comandante Chávez. Llegó la señora Donna Rina, se llama esta embajadora. ¿Fue embajadora aquí? No, allá en... Fue embajadora aquí, de aquí fue bueno, a Venezuela. Exacto, Donna Rina, sí. Ustedes la conocen. Esta señora con toda su prepotencia. Le decíamos la bruja de cariño. Bueno, esta señora con toda su prepotencia, como son ellos, los embajadores americanos, llegan y se presenta en el despacho del presidente, pide una cita, y le dice, bueno, aquí le voy a dar un mensaje también, igual que de nuestro más alto nivel. Primero, usted debe echar atrás las leyes habilitantes que ha aprobado. Segundo, usted debe hacer esta cosa. Y Chávez la paró y le dijo, un momentico, señora. Usted sabe que está hablando con el presidente de Venezuela, de un país soberano. La señora se puso nerviosa y pues ellos son duros al comienzo, pero cuando tú eres firme, entonces ellos reculan.
Y dice, no, pero entonces Chávez le dijo, señora, llamó a su seguridad, puede usted retirarse de mi palacio. Cuando su gobierno entienda que usted está hablando ante un presidente de un pueblo soberano, usted puede volver a este palacio para que conversemos de igual a igual con respeto. La señora se fue. A los meses, golpe de Estado contra Venezuela. Es lo mismo que nos están planteando ahora. Nos están amenazando y diciendo que si no hacemos lo que el señor Obama, hay que señalarlo, y al señor Kerry quieren que hagamos, entonces ellos nos van a nosotros a ir a un proceso de desestabilización. Bueno. Embajador, la parte política está muy clara. Hay objetivos económicos, hay intereses que ustedes le han cerrado las puertas. Estados Unidos quiere todos los recursos, como hoy no te dan a ti. ¿Qué está pasando con el petróleo de aquellos países árabes donde ellos intervinieron? Lo importante era derrocar los gobiernos para quedarse con la riqueza. Eso está claro. Ahora, embajador, razones reales que podrían justificar algún tipo de protesta. ¿El gobierno lo reconoce? Fíjate lo siguiente, mira. Estos jóvenes que salieron, liderados por el señor Leopoldo López, no esgrimen ningún tipo de reivindicación que tenga que ver con un sector social, una reivindicación de carácter estudiantil, porque no pueden. Mira, así en Venezuela, hace 15 años cuando llegó Chávez al gobierno, había en las universidades venezolanas 300.000 estudiantes. Hoy en día hay más de 2 millones de estudiantes universitarios. Somos el quinto país en el mundo con la mayor población estudiantil. No tienen entonces por qué reclamar, por ejemplo, porque haya más cupo en las universidades o porque haya más presupuesto. Nosotros en Venezuela invertimos el 9% del Producto Interno Bruto en educación. En educación. 9%. No el 4%, como no, que. bueno, no, yo no puedo opinar sobre los asuntos internos, no puedo, no puedo opinar sobre asuntos internos. Pero la UNESCO habla de que es extraordinario si usted tiene 7 puntos del PIB en educación, que eso es excelente, en las metas del milenio. Venezuela invierte 9 puntos de su PIB en educación. Entonces, estos jóvenes no tienen un motivo concreto sobre el cual presentar un rechazo al gobierno bolivariano. El objetivo de esas manifestaciones es conspirativo, es derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro. Ese es el objetivo de esas manifestaciones, no tienen un carácter reivindicativo por donde usted lo busque. Y la violencia que han generado es una violencia extrema y el Estado lo que se ha visto obligado es a defenderse, a protegerse, sin utilizar, y esto es muy claro que la gente también lo sepa, sin utilizar ningún tipo de armas de fuego contra manifestantes. En Venezuela no se utilizan armas de fuego para reprimir o contener cualquier tipo de manifestación, aun siendo estas no pacíficas. Está garantizado el derecho a la protesta, a la marcha, a las cosas, pero de manera pacífica. Embajador, algunos economistas dicen que cuando hay que decidir entre si desabastecimiento o encarecimiento de los productos, prefieren de esos dos males, que son dos males, el que el producto sea caro pero que exista. Venezuela, a veces, los que estamos a distancia, pensamos, pero ¿y por qué hay problemas de desabastecimiento? Si Venezuela lo único que tiene que decirle a los beneficiarios de Petrocaribe es, páguennos con lo que tengan en comida, un poquito de comida de Dominicana, de Cuba, de Haití, de Nicaragua, de cualquier país beneficiario de los 4 o 5 de Petrocaribe, y ustedes resuelven el problema de abastecimiento. Te voy a explicar brevemente parte del tema del abastecimiento. Nosotros teníamos un pueblo, hace 15 años, que no consumía muchos productos. Está comiendo más. Que su capacidad de compra era muy limitada, extremadamente limitada. Hay una demanda mayor. Exacto. Un pueblo hace 15 años con una buena extrema pobreza que no tenía los cuartos, como lo aquí en Dominicana, para ir a comprar y comer 3 veces al día, ¿verdad? Los 3 golpes, como llaman, las 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena. Nosotros, después de estos 15 años de proceso revolucionario, hemos tenido un incremento enorme de la demanda, porque hay un pueblo que tiene capacidad de compra. El pueblo venezolano tiene capacidad para comprar los productos. Y hay hogares donde no solamente ya comen 3 veces, sino que hasta 4 y 5 veces al día. Pero usted lo que me está diciendo es que unos cuantos venezolanos comían mucho, mientras la mayoría no tenía, que ahora todos tienen acceso, todos por tanto ahí no alcanza, hay un incremento fuerte de la demanda. ¿Cuántos habitantes tenemos? Nosotros tenemos 30 millones de habitantes en Venezuela. Y hay comida para los 30. Nosotros estamos, por supuesto, hay algo que también nosotros tenemos que, digamos, potenciar, y es el tema de la producción. Nosotros, ante la mayor demanda, también nosotros tenemos que incrementar nuestra producción, que es la forma de combatir
justamente también la especulación y combatir lo que es la ¿Y inflación. por qué con el los fenómeno de cuartos del inflación. petróleo no compramos comida? No, bueno, es lo que más hacemos. Una de las Sí. cosas que más, en lo que más gastamos nosotros, nuestro presupuesto nacional, es justamente en la alimentación de nuestro pueblo. Esa es, digamos, es como la prioridad. Alimentos, medicinas también es otra de las prioridades que nosotros siempre establecemos a la hora de elaborar el presupuesto en Venezuela. Pero aparte de todo lo que estoy mencionando, el tema este de la demanda y la oferta, también hay otra explicación, y es que los factores económicos en Venezuela, nosotros carecemos de un empresariado nacional con visión de país que quiera desarrollar producción en Venezuela. Entonces, los capitales venezolanos prefieren, bueno, irse del país y en buena parte lo hacen hasta por una medida conspirativa, o sea, una forma digamos, de sacar sus recursos de Venezuela y no invertirlos en el país. Embajador, cuando uno ve esos videos, uno dice, bueno, pero no hay ninguna duda de que eso que usted está viendo es deseo de desestabilizar un país. Como usted no sabe si está en Venezuela o en Siria, o no sabe si está en Egipto en la guerra de las flores, o no sabe si está en Irak cuando Hussein. ¿Ustedes están convencidos de que el pleito es con los Estados Unidos? Totalmente. Y yo pediría, bueno, ahí están las imágenes, se parte mucho la toma cuando yo estoy conversando. Y digo lo siguiente, porque claro, yo estoy hablando y están pasando solamente esas imágenes, y entonces pareciera, al final que queda es en el subconsciente de la gente, queda son esas imágenes de violencia. Aquí, hablando, yo tengo la cámara aquí al frente. Fíjate, nosotros estamos convencidos de que nuestro adversario no es esa oposición interna en Venezuela, que es una oposición que está financiada, dirigida y potenciada por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Pruebas de eso, más que suficiente. Esto que nos hicieron ayer, llamándonos para decirnos lo que teníamos que hacer, que liberáramos a su gente, como lo decías tú hace rato. El golpe de Estado contra el presidente Chávez en el 2002 fue dirigido por el gobierno de George W. Bush. El sabotaje petrolero del 2002 dirigido por George W. Bush. Y veamos lo que tú mismo acabas de mencionar, Jacín. Cómo ha actuado Estados Unidos en todos los países donde hay grandes reservas de petróleo. Miren lo que le hicieron a Libia. O sea, el que crea que esto es una fábula, ¿no?, que esto es un invento de los venezolanos, vean a Siria, vean a Libia, vean lo que han hecho, lo que permanentemente tratan de hacer contra el pueblo de Irán. O sea, todos los países, da la casualidad, donde hay grandes reservas de petróleo, es donde se generan este tipo de cosas desde el exterior para promover justamente que hayan grandes caos y desórdenes y justificar después intervenciones de los Estados Unidos. Ese plan, nosotros llevamos 15 años derrotándolo. ¿Y cuál es nuestra mayor victoria, Jacín y Machí? Nuestra mayor victoria es la paz. Nosotros tenemos que garantizar ¿Y la qué paz en quieren Venezuela. ellos? ¿Volver a Deco y a Copey y que se repartan la riqueza de Venezuela en la forma que se hicieron durante 40 o 50 años? ¿Tú sabes qué quieren ellos? No. Ellos quieren, primero, derrocar al gobierno de Venezuela, adueñarse de su gran reserva petrolera, el petróleo. Cuando el petróleo se acabe en el mundo, cuando esté a punto de acabarse, solamente habrá 3 países en el mundo con petróleo. Venezuela es uno. Venezuela tiene petróleo para 200 años y esa es la vista que ellos tienen puesta ahí. Segundo, el proceso de integración de América Latina y el Caribe. Para Estados Unidos, es vital para el gobierno de los Estados Unidos destruir el proceso de integración. Lo que acaba de pasar en CELAC, por ejemplo, tuviste una cumbre exitosa en La Habana, una Habana que después de 60 años de, bueno, todo el bloqueo, genocidio, criminal contra el pueblo de Cuba, resulta ser que todos los presidentes de América Latina van a La Habana, una cumbre exitosa. Entonces, Estados Unidos, bueno, se molesta muchísimo con esa cumbre. Yo aquí, parafraseando al Quijote, pudiera decir, cuando el imperialismo ladra, es señal de que estamos avanzando, porque les dolió mucho esa cumbre de CELAC. Entonces, el proceso de integración para Estados Unidos, de los latinoamericanos y de los caribeños, para ellos es como una ofensa, porque ellos necesitan una América Latina y el Caribe dividida, desunida, para ellos imponernos su agenda y hacer, bueno, los desmanes que han hecho en todo. Mira, habría que ver cuántos países de América Latina han sido víctimas directamente del imperialismo, a través de invasiones a su suelo, a su territorio sagrado. Embajador, ¿Cuántos países de nuestro continente han sido invadidos por el gobierno de los Estados ¿por qué Unidos? hay escasez de papel periódico y hay medios de prensa que se están quejando amargamente por eso? Mira, en Venezuela hay un pleno respeto a la libertad de expresión.
tú vas a Venezuela, no sé si tú has tenido la ocasión de ir al país, a Venezuela en estos últimos A tiempos. Margarita sí. Usted sí es Margarita, sí, la serie. Él sí, yo a la... ¿Tú fuiste a la serie recientemente? A la feria, sí. Ok. Bueno, ahí ganó México. Ganó México la serie del Caribe. ¿Tú has ido a Venezuela en estos últimos tiempos? Último tiempo no, pero hace un tiempo que Ok. fui. Bueno, cualquiera que va a Venezuela, lo primero que hace es prende un televisor o compra cualquier periódico no sé, la radio, la prende, se da cuenta que hay una plena libertad de expresión, donde la gente dice de todo. Hay gente, mira, en programas de televisión políticos, que hasta la madre le sacaron al presidente Chávez, o sea, ofendiendo todo, de una manera, y bueno, y nunca hubo ningún proceso contra eso. Plena libertad de expresión. El tema con el periódico, con los papel periódico, tiene que ver con que hay un grupo, digamos, de los que fueron grandes medios, porque hoy en día ya casi la gente muy poco los lee, como el Nacional, el Universal y otros más, que ellos quieren que en Venezuela haya un control de cambio y se entregan unos dólares preferenciales para importar algunos productos. Entonces ellos quieren que le den unos dólares a un precio de 6 bolívares para ellos entonces revender ese mismo dólar sin hacer ningún tipo de actividad productiva en 70, en 80 bolívares. Y en eso está la especulación con el papel periódico. Y está probado que los medios están comercializando con las divisas. Están comercializando esos grandes medios. Embajador. Para afectar, ¿sabes a quién? A los más pequeños. Embajador. A los más pequeños, los periódicos de las regiones y de las provincias. Mire, cada 4 años se lleva la Serie del Caribe a cabo en cada país. La próxima no aquí. en esta, no. La anterior, hace 4 años, Félix y yo tuvimos oportunidad de asistir allá. Y quiero decirle algo, mire, realmente hay una situación que nosotros no entendemos claramente. Una es, hubo una misión dominicana, un grupo de viajeros que nos fuimos antes de finalizar la serie porque vimos un programa de televisión tan democrático, tan permisivo, que dijimos, si Chávez continúa permitiendo esto, va a haber problemas. Pidieron un magnicidio, lo oímos nosotros, lo vimos en televisión, pidiendo un magnicidio por televisión. Ahora, yo pregunto, hoy te dicen, Venezuela un apagón informativo. Usted nos dice, ahora que están pasando unas imágenes de los desórdenes que le están provocando, no me ponga eso hablando yo, que parecería que estoy hablando de eso, porque ustedes le han tomado temor a la guerra mediática, ¿es así? Fíjate lo siguiente, así, primero lo que tú mencionabas sobre el tema del magnicidio. Sí. Mira, ¿qué pasaría en Estados Unidos si alguien llamara públicamente en televisión, en cualquiera de sus canales, a asesinar al presidente Obama? ¿Qué pasaría? Ahí hubo uno que hace poquito, unos meses atrás, escribió en Twitter algo y tiene 30 años preso. O sea, le dictaron cadena de 30 años preso, condena, por llamar a asesinar al presidente en Twitter. Ahora, en Venezuela es casi que costumbre que esta reciente marcha, hubo un joven de 20 años, así, que le preguntaron, ¿usted por qué está marchando? Para matar a Maduro, dijo el joven. Después le preguntan, hay un video, ¿y usted lo mataría? Sí, yo lo mataría. Ese joven anda por ahí, en la calle de Caracas seguramente todavía. ¿Qué pasaría si eso hubiese pasado en los Estados Unidos? Con respecto a la guerra mediática que hay contra Venezuela, nosotros, bueno, esa guerra mediática hemos aprendido a combatirla. No le tenemos miedo. No le tenemos miedo a la guerra mediática, pero sabemos cuáles son los, digamos, los artilugios, las prácticas de manipulación que utilizan las grandes cadenas internacionales para tergiversar la realidad venezolana. Venezuela en el fondo es así, más allá de porque son pequeños grupos los que están haciendo estas actividades en Caracas y en algunas regiones del interior. Venezuela es un pueblo de paz, Venezuela es un pueblo amante de la coexistencia pacífica. Nosotros como gobierno, lo que queremos es que haya paz en nuestro país para poder avanzar en los programas sociales, en los programas educativos, en los programas económicos. Nosotros no queremos, bajo ninguna circunstancia, que haya enfrentamiento entre venezolanos. Y tenemos que promover eso, la paz. Embajador Padilla, ¿en qué consiste el plan de paz y convivencia que anunció el presidente Maduro? Oye, tú sabes que tú estás haciendo algo bien interesante. Tú dices el embajador Padilla. Si te ve mi mamá, se va a poner contenta. Y es bien bueno eso. Porque sabes que hay algunos países, entonces voy a responder tu pregunta, donde el apellido de la madre es el que va adelante, ¿no? Entonces, es Castelar Padilla. Es Castelar Padilla, pero yo creo que, bueno, no está mal, ¿verdad? Hay veces que
Hay países, como digo, que el apellido de la madre es el que se coloca primero y después viene el del Sí, padre. porque fue la que parió. Es la que parió, o sea, está bien. Le va a mandar, te va a pedir el Sí. video para mandárselo a mi mamá. Decirle, mira, Seguro, ya te que mientan está primero. Padilla. Pero bueno, te decía que sobre el tema de Del plan de paz del y plan de paz, convivencia. el plan de paz y convivencia, nosotros, antes de esta coyuntura, venimos diseñando una política para luchar contra la inseguridad, o sea, para promover un clima estable de seguridad ciudadana, que es otra de las aristas, son las cuales siempre noticias internacionales, siempre giran en Venezuela en torno a la inseguridad, en torno a la violencia. El país de mayor inseguridad El país, ciudadana. así lo venden, así lo venden. Y resulta ser que hay muchos otros países, yo no puedo, de América Latina, no voy a mencionar a ninguno, donde los índices de inseguridad son mucho más grandes que los de Venezuela, y mucha gente va y no dicen nada sobre el tema. Sin embargo, ustedes, hay que reconocerle al gobierno que nunca han ligado esa parte delincuencial y de inseguridad. No han dicho que eso es propiciado por la oposición. Pero fíjate lo siguiente, pero sí se dice, ayer en Venezuela, por ejemplo, hubo una cosa horrorosa, hubo un asalto a unos sacerdotes y bueno, Sí, los asesinaron. mataron a un cura. Lastimosamente, y nosotros, curas o no curas, igual hay que proteger la vida de todos los venezolanos, todos los que habitan en el territorio y de los extranjeros que están ahí. Bueno, resulta ser que entonces uno ve en Twitter mensajes de dirigentes de oposición que hacen como ver como que eso fuese parte de estos últimos acontecimientos. Como que hubiese una persecución también desde el punto de vista a los creyentes, pues a la Iglesia Católica, y eso es absolutamente, bueno, perverso pensar en esa posibilidad. Ustedes abrigan la esperanza de que sin un bloqueo como se lo hicieron a Cuba, el gobierno venezolano va a poder sobrevivir a esta embestida. Mira, estamos seguros. Mira, a pesar de todo eso que tú has mencionado y que yo creo que lo has expuesto, de esa guerra mediática contra Venezuela, uno hace esta pregunta. ¿Por qué si hay tanto ensañamiento contra Venezuela en el exterior, los medios de comunicación, CNN, internamente en Venezuela tantos medios de comunicación que nos atacan? ¿Por qué el pueblo sigue votando por Chávez? ¿Y por qué el pueblo votó por Maduro? Y es porque las raíces, lo que sembró el comandante Chávez, el mensaje de Chávez, la realidad de Venezuela, Venezuela de verdad se impone ante toda esa matriz mediática. Nosotros estamos curados contra la guerra mediática. Nosotros en Venezuela, esas imágenes muchas veces podrán hacer algún efecto de repente en el exterior, pero internamente en Venezuela hay un pueblo consciente. Pero todo el mundo sabe por qué Chávez y el gobierno de Venezuela ha logrado eso, porque 15 millones de venezolanos ustedes lo integraron a la economía de Venezuela, Correcto. que estaban marginados, Correcto. y eso está pesando. Hay una conciencia plena Sí, de eso nuestro seguro. pueblo sobre estos temas. Y te digo algo más, nosotros vamos a derrotar, estamos derrotando y vamos a derrotar definitivamente esta etapa conspirativa que se inició el 12 de febrero. También te digo, seguramente no será la última. Lo que pasa es que hay un sector que yo no entiendo. Tú coges un taxi en Venezuela y el taxista acaba con el régimen, pero al final tú le preguntas, ¿cuánto te vale el combustible? Dice, yo con 10 pesos, con $1, lleno el tanque de gasolina y trabajo el día entero con $1. Y a veces es menos de $1, muchas veces es menos de $1. Un carrito llena. Chevrolet de esos pequeños Sí. le llenan el tanque. Sí, a veces menos de $1 vale la gasolina en Venezuela. Entonces, ¿qué sucede? Que Están haciendo presión para que ustedes revisen esos costos. Bueno, siempre hay, todos los precios siempre de cualquier producto se puede someter a cualquier proceso de revisión, pero la gasolina en Venezuela es la gasolina más barata del mundo. Y es la que puede tradicional haber. eso, siempre ha sido así. Sí, en Venezuela nosotros en los últimos 20 años, pudiéramos decir, no ha habido ningún ajuste en esa política con el subsidio al combustible para, facilitarle al pueblo venezolano el transporte. Pero como te venía mencionando, nosotros vamos a derrotar una vez más este rebrote del fascismo. Estamos llamando a la solidaridad de todos los pueblos del mundo, de los movimientos sociales, de los gobiernos independientes, para que nosotros tengamos el respaldo y el apoyo para confrontar esta situación. Pero sepan ustedes una cosa, nosotros Chávez nos enseñó, y hay una cosa que dicen por ahí, Jacín, que tú la mencionabas, Maduro no es Chávez. Yo voy a decirle algo a usted Maduro aquí. no es Yo voy a Chávez. decirle algo a usted, con mucho respeto, y se lo voy a manifestar al pueblo dominicano. Maduro sí es Chávez. ¿Por qué Maduro es Chávez? Porque la política no es un hecho individual, la política es un hecho colectivo. Y Maduro representa los mismos intereses, la misma lucha
la misma forma de hacer política que representó Hugo Chávez. Uno puede decir, por ejemplo, que Enrique Capriles y Leopoldo López son lo mismo, representan o sea, su política, su alianza con los grandes sectores transnacionales, con los intereses de la Pero no burguesía. son lo mismo. Son de manera colectiva, en lo colectivo, Es porque lo la mismo. política no se puede analizar solamente del punto de vista individual de la persona. Y Maduro representa los intereses y por lo cual luchó Chávez, el legado de Chávez, y es el hijo legítimo de Chávez. Y hay un grupo de jóvenes venezolanos, de mujeres venezolanas, bueno, de hombres y mujeres en Venezuela, que estamos dispuestos a defender al presidente Maduro para que nosotros podamos salir airosos de esta situación. Chávez nos enseñó 4 cosas: unidad, lucha, batalla y victoria. Y nosotros vamos a ofrendar esta victoria al pueblo venezolano y garantizar además que los procesos de integración en América Latina van a continuar. Porque la única forma, nosotros entendemos, que Venezuela pueda seguir contribuyendo a esos procesos es con un gobierno revolucionario, contribuyendo todavía con la CELAC, que es muy importante, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con UNASUR, con Petrocaribe, con el ALBA, porque la derecha venezolana no cree en ninguno de esos procesos de integración. La derecha venezolana solamente cree en una relación con el imperialismo norteamericano. Nosotros creemos en los procesos de integración y la mejor forma de sostenerlo es con una Venezuela revolucionaria, con una Venezuela democrática y con una Venezuela que siga apostando a esos procesos integracionistas. Bien, le vamos a dar las gracias al señor Alberto Castelar Padilla, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República Dominicana. Gracias, embajador, Gracias, sí. y ojalá Venezuela pueda superar todas estas dificultades en contra de un monstruo que a veces resulta difícil de vencer, pero que Cuba lo ha hecho en los últimos 50 años, ¿verdad? Venceremos. Bien. Así, venceremos.